Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Victoria González y hoy voy a exponer junto con Ana Lucía Cortés el paradigma del giro lingüístico. Entonces empezamos de la siguiente manera. El paradigma del giro lingüístico se dio en un momento en el que el lenguaje llegó a ser un tema central en la filosofía. Y es así como a principios del siglo XX, Wittgenstein llegó a sostener que toda filosofía era una crítica lingüística. Todo lo que se relacionaba con la teoría del conocimiento eh, sufrió un giro lingüístico, pues ese nuevo paradigma tomó dos direcciones. Por una parte, hizo una crítica del lenguaje y de la formalización, en el cual se pretendió crear un lenguaje de alta precisión que correspondiera a las exigencias de las ciencias exactas, y por la otra se analizó el uso del lenguaje como forma de vida institucionalizado en interacciones sociales. Frente a esas dos posturas hubo demasiadas oposiciones en términos epistemológicos y pues de ahí nacieron varias corrientes. La mayor crítica que se le hizo a este moderno paradigma epistemológico es que había dudas si realmente el giro lingüístico se relacionaba con el campo de la filosofía, si realmente lo que quería hacer era como adquirir un saber reflexivo. eh, y pues de alguna manera se concluyó que como seguía siendo el fin el conocimiento del mundo con base en una reflexión que se escribe en la tradición filosófica que se basaba en el lenguaje, sí tenía una relación con la filosofía, seguía siendo pues filosofía. Respecto al giro lingüístico y la epistemología del derecho, pues se tiene que a partir de este paradigma se da lugar a diferentes tendencias en la filosofía y la teoría del derecho contemporáneo, y una de esas tendencias es la hermenéutica jurídica. Eh, Esta, pues parte del supuesto según el cual el derecho no existe fuera ni es diferente al procedimiento de aplicación de normas jurídicas, sino más bien que nace a partir de ese mismo procedimiento. Mm, desde esta perspectiva, la interpretación jurídica ya no es para la hermenéutica una simple herramienta, sino que permite comprender el significado de una disposición jurídica general y abstracta que ha sido emitida previamente por el legislador. Eh, Desde esta perspectiva de la hermenéutica jurídica, pues lo que se hace es reformular el concepto tradicional del derecho. Es una disciplina práctica en la que el conocimiento de un texto jurídico y su aplicación a un caso concreto no son dos actos separados, sino un proceso unitario. Desde esta perspectiva, se trata de enfatizar en que la interpretación de una ley no depende solo del texto de la misma, sino que también es parte del horizonte del intérprete. Así, el juez que hace el proceso de interpretación se convierte en una herramienta más o es parte también de ese proceso. Eh, la segunda corriente, por decirlo así, que se originó desde el paradigma del giro lingüístico fue la teoría de la praxis interpretativa de Dworkin. Eh, Desde esa teoría, pues él tiene la pretensión de ofrecer un tipo diferente de respuesta sobre el concepto de derecho, si se le compara con la que ofrecen las teorías tradicionales. Desde ese autor se identifica la esencia del derecho con la fusión de la aplicación de las normas en los procedimientos judiciales y ya no en las normas que forman parte del sistema. La teoría de Dworkin pues logra distanciarse de las teorías positivistas en tres aspectos fundamentales. La primera es que se niega a adoptar la tesis de la separación, según la que se debía diferenciar entre lo que es y lo que debería ser el derecho. Eh, por la otra parte, sostiene que teoría y filosofía del derecho son dos gemelos que hacen lo mismo. Y finalmente, dice que no, las teorías que tratan de aportar un punto de vista valorativamente neutral y separan la moral del derecho no tienen validez. Eh, para Dworkin, la decisión judicial es la pieza central del sistema del derecho, y las pretensiones normativas y las obligaciones solo pueden ser encontradas mediante una vía interpretativa, de ahí su relación con el lenguaje. Eh, Después seguimos con la argumentación jurídica de Robert Alexi, eh, quien plantea que
Para Robert Alexi, la teoría del discurso tiene una especial significación dentro de la teoría del derecho como una herramienta para la formulación y justificación del sistema de reglas jurídicas. Desde su punto de vista, ambas teorías se complementan de manera recíproca. Pero pues para entender esto bien hay que interrelacionar dos sistemas jurídicos que son aquel en el que el sistema jurídico funciona como un sistema de procedimientos y el que el sistema jurídico es un sistema de normas. El primero consiste en un modelo en 4 diferentes niveles. En el primero se ubica el procedimiento del discurso práctico general, en el segundo el de la creación del derecho, en el tercero el del discurso jurídico y en el cuarto en el del procedimiento judicial. Desde esta perspectiva, la base de la teoría del sistema jurídico como sistema de normas es la diferencia entre reglas y principios. Las reglas pues pasarían a ser, se diferenciarían entre sí por el hecho de que mientras los principios son solo mandamientos de optimización, las reglas son normas que prescriben mandamientos definitivos. O sea, el alcance de los dos es muy diferente. Y pues básicamente eso es, pues también hay que decir que él establece el discurso jurídico como una actividad lingüística que permite fijar derechos y obligaciones, que dice que los argumentos que se tienen que hacer para el proceso jurídico se deben fundamentar en posiciones jurídicas y deben ser la condición de la toma de decisiones jurídicas válidas. Es un proceso que tiene conexión todo el tiempo. Y que hay que tener muy en cuenta que a partir de su teoría del discurso jurídico no se puede garantizar una única solución posible porque pues el tema de la interpretación de las normas y la aplicación de las mismas es diferente según quien lo trate. Eso sería todo en torno al concepto del derecho en la lectura. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre los autores importantes que en ella se hablan y sobre el problema jurídico. Continuando con lo que ya ha expuesto mi compañera, rectifico y digo que el giro lingüístico fue un acontecimiento importante en la filosofía occidental durante el siglo XX. Una de sus características es el enfoque en la filosofía y las demás ciencias humanas, principalmente en la relación entre filosofía. Comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales que pueden ser utilizados por todos los sentidos para comunicar. El giro lingüístico es un término acuñado por el señor Richard Rorty, que dice un giro hacia la filosofía. Un giro hacia la filosofía del lenguaje. También afirma que la filosofía cambia su centro en la exploración no del ser, sino del lenguaje. Por otro lado, el giro lingüístico puede observarse también mediante el paso de la época moderna y la época contemporánea, donde en la época moderna se centra en el conocimiento y no en el estudio del lenguaje, mientras en la época contemporánea se centra más en la aplicación del lenguaje. En la época moderna tenemos al filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche quiere proponer un hombre con una forma de pensar, de sentir y actuar que supere al hombre de raigambre greco-cristiano de su tiempo, al que él llama el superhombre. Para Nietzsche, las palabras tienen un desarrollo en su significación. Nacen, desarrollan y mueren, así como los seres vivos. Quiere decir que las palabras no son eternas, tienen una genealogía, así que su significado no es único. Este se congela en el tiempo. Para Nietzsche, el hombre no puede describir exactamente lo que siente en su entorno, ya que no conoce el lenguaje en su totalidad. Un ejemplo, si una persona de América se va a Japón,
no va a saber de su cultura, ya que no tiene la comunicación ni el conocimiento, por lo tanto no conoce del lenguaje en su totalidad. En la época contemporánea tenemos al filósofo Wittgenstein. Wittgenstein propuso dos esquemas filosóficos distintos. El primero, llamado el primer Wittgenstein, hace una propuesta de lógica filosófica para crear un lenguaje que pueda reflejar exactamente a la realidad para los postulados científicos. En su segunda propuesta, llamada Segundo Wittgenstein, niega toda posibilidad a tal lenguaje y postula que solo existe el lenguaje de la vida cotidiana. Su principal propuesta aquí es que vivimos en un juego de lenguaje, por lo que existen múltiples conjuntos de lenguajes particulares. Ambas propuestas filosóficas hablan del lugar del lenguaje en la vida humana. Para Wittgenstein, el lenguaje consiste en 1000 juegos. El uso diario de las palabras genera todo y cualquier sentido en el mundo. Cualquier significado y sentido de las cosas siempre es relativo. Conciben la filosofía como una terapia del espíritu, claridad de pensamiento para alcanzar la paz en el pensar del desemboque de una serena convivencia en soledad. En pocas palabras, o en las palabras del pensador, la filosofía es una praxis analítica y crítica del lenguaje, un estilo de vida de pensar y no una doctrina. También tenemos otros filosóficos o grandes pensadores de la época que también nos dieron un poco de idea. En este caso, uno de ellos es el señor Martin Heidegger. Dice, el hombre habla solo cuanto que destinadamente y convenientemente corresponda al lenguaje. También dice, la multiplicidad de significaciones de una palabra. Por otra parte, también tenemos al señor John Searle, que dice, toda comunicación lingüística incluye actos lingüísticos. Define el acto del habla como unidades básicas o mínimas de la comunicación lingüística. Tipos de acto de habla, según el señor Searle. Asertivos o representativos, compromisivos o comisivos, directivos, declarativos y expresivos. Por último tenemos al señor John Agustín, que dice, la comunicación realiza en el lenguaje cotidiano por el común de las personas representadas un desafío analítico. Por otra parte, acto de habla, mundo y lenguaje. La comunicación procurada por las ventajas del lenguaje cotidiano es una muestra de las capacidades de adaptación de la especie humana. Por último, dice este señor Agustín, la transmisión intergeneracional del lenguaje conforma los medios de comunicación cotidiana, en los conjuntos con las representaciones del conocimiento colectivo. Con esto cerramos esta parte de nuestra exposición y le damos paso a la parte de la sentencia o el problema jurídico que evocamos en nuestra presentación como tal. Para este ejemplo, entonces, traemos a colación la sentencia 281/2017, que habla acerca del Código de Policía. Dice que este código, además de ajustar estas normas al marco constitucional, busca establecer un nuevo paradigma de las actividades de la policía, en el cual se cambian los conceptos con el antiguo Código de Policía, que dice que habla acerca del orden público. En este caso no se toma como esa terminología, sino que se ha cambiado como convivencia ciudadana. El giro lingüístico indica un giro en la forma de concebir la relación entre la ciudadanía y la autoridad, en este caso, la policía, donde la exposición de órdenes da lugar a la mediación, a la conciliación y a los mecanismos dirigidos a mantener y restablecer el tejido social. A este cambio en el concepto de la actividad de policía lo acompañan cambios en el lenguaje legislativo que se utiliza para regularla. Así, el Código de la Policía ya no habla de contravenciones y sanciones, sino de comportamientos contrarios a la convivencia y medidas correctivas.
Este lenguaje legislativo enfatiza que las autoridades de la policía dirigen su actuación a restablecer la convivencia y, ante todo, a prevenir el escalamiento de los conflictos sociales, a escenarios judiciales e incluso a la violencia. Bueno, y otra, pues, ejemplo que consideramos pertinente fue la sentencia 4662 de 2011, en el cual se trata un caso de una persona que demandó al Instituto de Seguros Sociales para que se le reconociera y se le pagara la pensión de sobreviviente y la indexación de las mensadas pensionales. En este proceso, pues no se casa, se aplica el principio de condición más beneficiosa, el cual, siguiendo pues la interpretación del derecho bajo el paradigma del giro lingüístico, se basa en que se interpreta la norma y se aplica, cuando una norma tiene varias interpretaciones, se aplica la interpretación que sea más beneficiosa para la parte demandante. Entonces, pues con esto cerramos nuestra exposición. Agradecemos, que tengan buena noche.